Hola, ¿qué tal amigos de Facebook o de Twitter o de YouTube, según donde nos vean? Estamos aquí una vez más hablando de los temas que nos interesan, de los temas que nos importan. Y pues aquí nos encontramos una vez más. Espero que ahí el video se vea muy bien. Estamos haciendo unos pequeños ajustes aquí. Ahí está. Entonces, queridos amigos, pues aquí estamos una vez más. Espero que todo salga bien en este video. Pues sí, parece que se ve bien. Bueno, pues ahí está. Bueno, entonces, vamos a leer algunas noticias del día de hoy. Eh, entonces, vamos a leer algunos titulares. Vamos, más o menos dice, coronavirus en México. El país llegó a 30.639 muertos, 256.848 casos confirmados. Eh, eh, entonces, ¿qué más? México supera a Francia en muertes de COVID, ya es el quinto lugar mundial. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Perdón. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más hay por aquí? Descenso de coronavirus en la Ciudad de México, van 3 semanas a la baja, según López-Gatell. Detienen a 3 presuntos responsables de la masacre en Irapuato. Se dio una masacre en Irapuato, en Arandas. Se habla de 26 muertos, más o menos. 26 muertos alrededor. Era un anexo. Algunos hombres armados, pues, masacraron a estas personas, presuntamente por, pues, cuestiones de narcotráfico entre grupos criminales. Pero bueno, ya hablaremos de esto enseguida. A ver, vamos a leer esta nota, a ver qué dice. Estaba leyendo también un artículo ayer, estaba viendo. Vamos a leer esto. Dice: autoridades de Guanajuato informaron sobre la detención de 3 personas
presuntamente vinculados al homicidio de 27 jóvenes dentro de un centro de rehabilitación en Irapuato el pasado 1 de julio. No dice mucho, nada más dice eso. Entonces, también ya se está dando la detención o la posible participación del ex titular de la Unidad Política de Control, Alfonso Isaac Gamboa, en Temixco. Parece ser que era uno de los asesinos, era un ex escolta de él, y es un marino en activo. Eso pues es relativamente bueno. La noticia, obviamente, una de las noticias, es la presunta participación del Cártel Jalisco en la balacera que se dio en Reforma, en contra o el atentado que sufrió Harfuch. Después de eso hubo otras detenciones. Se habla de una banda que vive aquí muy cerca de mi domicilio, que se hacen llamar los ACME, que presuntamente les facilitó ciertas cuestiones para llevar a cabo el ataque. Ellos se ubican en la colonia El Risco, CTM. Y bueno, pues ahí la policía pues parece ser que está haciendo un trabajo bueno, se puede decir que bueno. Eso aunado a los atentados de Irapuato, la masacre de los 26 o 27 jóvenes, pues ya es digno de los terroristas ese tipo de situaciones. Entonces, pues el gobierno mexicano pues tiene que atender este asunto pues conforme debe de hacerlo, como es debido, porque este tipo de masacres, que no es nada inusual en México, pues ya se viene dando desde los Zetas, ¿verdad? El grupo más sanguinario y cruel y terrorista de México. Pero pues hoy en día el cártel predominante se puede decir que es el cártel Jalisco, que hay que decirlo que uno de sus modos operandi es, a diferencia de otros carteles, como que cada cartel tiene su forma de operar. En este caso, el cártel Jalisco parece que le gusta doblegar mucho a las policías, sobre todo a las policías municipales. También se ha dado pues asesinatos o masacres en Guerrero, en Michoacán, y en Guanajuato presuntamente también 5 policías estatales muertos. Entonces, pues sí es un llamado a las policías municipales y estatales que pues ya vayan poniendo su barba a remojar, porque pues el crimen paga mal. El crimen solo tiene una cara, que es la de la muerte. Entonces, pues por muchos sobornos o dinero que estén recibiendo, pues no es bueno tener a un lado al crimen organizado. Yo creo que ya es hora de que las policías recapaciten en ese sentido. Ayer estaba viendo una nota, o antier, el sábado, de policías ministeriales que robaron armas a las policías estatales.
Hay que tener mucho cuidado, todas las policías a veces se llegan a involucrar con el crimen organizado. No todos son corruptos, obviamente, pero pues el crimen ha sabido, por medio de la violencia, del asesinato, de las masacres, ha sabido intimidar a varios sectores de la justicia, incluidos jueces, ¿verdad? Pero yo creo que ya es momento de que las policías cierren filas en ese sentido, porque pues pues lo mismo, ¿no? Van a terminar en la cárcel o van a terminar con un balazo en la cabeza, o peor, ¿no? Entonces, pues sí, es un llamado a las policías, municipales, estatales, ministeriales, que pues ya se pongan a hacer su trabajo. Sí, efectivamente nunca se va a acabar con la mafia, pero no se trata de acabarla, pero sí de doblegarla. Ese es el objetivo, doblegar a la mafia. La mafia no tiene por qué andar retando al Estado, los cárteles no tienen por qué retar al Estado. Que este modus operandi del cártel Jalisco, pues es muy a la colombiana, porque se sabe o se decía que el cártel de Pablo Escobar asesinaba a policías. Entonces, pues más o menos, ¿no? Como que por ahí va su asunto del cártel Jalisco. Y es algo significativo porque, pues, vamos, no se sabe que otros cárteles hayan hecho algo parecido. Yo no digo que otros cárteles no hayan asesinado a policías, lo más seguro es que sí, pero regularmente no con esta intensidad, ¿verdad? Entonces, por ahí se dice que México se está colombianizando en materia delictiva. Pues este es un síntoma de que así es. Pues hay que aprender un poquito de los colombianos en este sentido. Los policías, sobre todo, es un llamado a la reflexión, no es un llamado al miedo, es un llamado a la reflexión de que pues hay que aprender de la historia un poquito. Entonces, bueno, esa es la cuestión, esa es la reflexión. El cártel Jalisco ya en muchos sentidos ya está en la mira del gobierno mexicano, del gobierno norteamericano. Bueno, pues a ver qué resulta de todo esto. ¿Qué más? Eh, Cayó un avión, parece ser que traía droga o lo utilizaban para fines ilícitos. Dice, así cazaron al jet venezolano cargado de droga que se incendió en Quintana Roo. Los radares mexicanos detectaron la avioneta desde que despegó en territorio venezolano, punto de origen de muchas de las aeronaves del narco que buscan cruzar a México. Desde un principio, el alto mando de la Fuerza Aérea Mexicana tuvo información de que se trata de un vuelo irregular. El Hawker matrícula XBRC RCM no tenía plan de vuelo ni contaba con su transponder, el cual habría sido apagado por sus tripulantes con la esperanza de eludir los controles aéreos mexicanos, los más potentes del sur del río Bravo, perfeccionados con ayuda de Estados Unidos. Bueno, dice, de manera inmediata, de acuerdo a las fuentes consultadas, fueron desplegados 2 aviones Embraer 145 con plataformas aéreas desde la base aérea de Ixtepec en Oaxaca. Estos 2 aviones cuentan con radares adicionales con los que se trazó la ruta exacta de la aeronave. Una vez que fue definida su ubicación exacta, despegó un interceptor
Texan T-6C de la base aérea de Cozumel, Quintana Roo, el cual logró ubicar al Hawker ya sobre el territorio de Quintana Roo. Ahí recibió por radio la orden de seguir a la aeronave de vuelta a la base aérea número 4 en Cozumel. No hubo respuesta tras varios intentos por comunicarse con la tripulación del Hawker por vía del radio. Se recurrió a utilizar señales visuales desde la cabina del Texan. También fueron ignoradas por la tripulación de la aeronave clandestina, que descendió sobre la carretera en donde ya le esperaba una camioneta. El punto de aterrizaje le fue informado a la fuerza de reacción aerotransportada, que ya había sido desplegada desde Cozumel en un helicóptero Bell 412. Según información recabada, confrontados con el operativo aéreo, los presuntos criminales descendieron de la camioneta en la que buscaban escapar y se entraron en la selva poco antes de que el helicóptero y las tropas aterrizaran sobre la misma carretera. Se dice en otro reportaje que dentro de la selva pues hubo una balacera. Entonces pues esa es otra nota relativamente importante. Estaba yo viendo un video, un documental o una entrevista que le hizo Anabel Hernández a Caro Quintero. No sé cuándo se la haya hecho, pero no tiene mucho. Precisamente habla de su participación del asesinato a la agente Camarena, que dice que él no tuvo nada que ver. Que él estuvo ahí de alguna manera, ahora sí que él estuvo ahí por casualidad, por así decirlo, pero no tuvo participación en eso, que él no se dedica ya más a la droga, que lo único que hizo fue sembrar o cosechar marihuana. No conoce la metanfetamina, la heroína, la cocaína, y que nunca traficó. Él dice que ya lo dejen en paz, que el gobierno mexicano, estadounidense, lo deje en paz. Pide perdón al pueblo de México, al estadounidense, pero él dice que por humanidad ya lo dejen en paz, que él ya pagó su crimen, que aunque él no participó, pero ya pagó. Pero resulta ser que las noticias, bueno, él los llama rumores falsos o falsas noticias, pues siguen circulando en su contra. Dicen que él quiere recuperar la plaza de Sonora, pero él dice que no se dedica a eso más. Es difícil de creer de un narcotraficante, debido a que en su momento pues fue considerado, o es considerado, el capo de capos, junto con Félix Gallardo, el Amado Carrillo. Ahora sí que es de los padres del narcotráfico. Entonces pues es difícil de creerle al señor Caro Quintero, porque pues resulta ser que todos los capos dicen lo mismo. Pues yo no hago nada. Yo quisiera creerle, porque sí se le nota cierta honestidad en su semblante, pero por otro lado pues pues sabemos que los narcotraficantes son actores de primera categoría. Entonces es difícil creerle. Más aparte, el gobierno norteamericano dice que su fortuna nunca mermó, que al contrario creció dentro de la cárcel. Entonces sí es difícil creerle. Entonces pues nada, pues ahí está la nota también. Es un asunto importante, es un asunto obligado de los mexicanos ver ese tipo de reportaje, porque precisamente en México no se hablan de muchas cosas, cosa que no está bien. Se debe de hablar de todo eso que sucede, precisamente porque pues son cosas que pasan en México y hay que estar pendientes. Entonces vamos a ver. ¿Qué más?
Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver otras páginas de noticias. Vamos a ver qué podemos encontrar, algo diferente por aquí. Entonces, queridos amigos, pues así está la situación del narcotráfico en México. Este, por ahí salió un reportaje o se dio a conocer un periodicazo acerca de María del Socorro, una jueza del penal de máxima seguridad, una jueza federal de Almoloya, que liberó al Mochomo presuntamente por la cuestión esta de un soborno que había hecho la mamá del Mochomo junto con su abogado. Y pues ahí se dieron varias, aparte de esa jueza federal, se vieron otras, o se recordaron otros jueces igual implicados en asuntos poco convencionales, con presunta participación en corrupción. Entonces, pues también es un llamado a los jueces, ¿verdad? Que pues hagan su trabajo, que porque aparte de todo, pues están perdiendo vidas humanas, ¿verdad? Del caso del juez, perdón, del juez, federal, no me acuerdo bien su nombre. Parece que se llama Uriel, no me acuerdo bien. Tengo muy mala memoria. Bueno, el juez, perdón por mi mala memoria. Que precisamente esa es otra nota. Parece ser que ya el juez Uriel Villegas y su esposa, que fueron asesinados, ya hay precisamente presuntos culpables o detenidos, que es el alacrán, el famoso alacrán. Entonces, pues desafortunadamente la corrupción es la madre de todo este tipo de cosas. Hay que tenerlo muy en cuenta. Esos jueces corruptos, pues no solamente están siendo corruptos, están atentando contra la vida de otros jueces y contra pues la estabilidad del país. Obviamente hoy en estos tiempos la corrupción no es cualquier cosa, es cosa muy muy seria. Estaba yo viendo una nota de la amante de Pablo Escobar, una reportera colombiana que vive en Estados Unidos en el sistema de testigos protegidos, que dice: no es que los capos sean muy inteligentes, sino que los políticos eran muy baratos. O sea, hay que tener mucho cuidado con la corrupción porque
pues desencadena todo este tipo de cosas, ¿no? Se puede decir que la corrupción es la madre, en cierto aspecto es la madre del narcotráfico, debido a que los cárteles pues han sabido irrumpir por medio de la corrupción, han sabido irrumpir por medio de la corrupción y pues es por eso que nos tienen como nos tienen. Entonces esos jueces, pues federales, locales, pues hay que tener mucho cuidado porque es difícil la situación. Otra de las grandes noticias es que el presidente Andrés Manuel parece ser que quiere visitar a Estados Unidos, hacer una visita, y parece que se va a hacer la prueba del COVID. Dice, no puedo ir enfermo a Estados Unidos, sería irresponsable. AMLO será la prueba del COVID-19. Entonces, jueces federales, pues tengan más atención en sus asuntos. Yo sé que la delincuencia está muy grave, pero pues aún así hay que ser valientes y no dejarse doblegar. La mafia es la que se debe de doblegar. A propósito de mafias, yo creo que sí es válido un mensaje al cártel Jalisco. El cártel Jalisco últimamente se ha estado midiendo con el gobierno mexicano. Es una reflexión, porque ningún cártel en ningún país ha doblegado a un gobierno. Lo ha corrompido, pero no lo ha doblegado. Hay guerra contra el narco en Brasil, ahorita por ejemplo, en México. Entonces, en ese sentido yo creo que pues el cártel nos hace perder el tiempo creyendo que va a doblegar al Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues la mafia más predominante fue la de los la mafia esta de ¿cómo se llaman? Eh, bueno, por ejemplo, aquí tenemos algunos exponentes de la mafia. Por ejemplo, tenemos a los Capone, que yo creo que es de las mafias más reconocidas, pues. Por ejemplo, otras mafias, por ejemplo, el Meyer Lansky, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues a veces los mafiosos sueñan con cosas muy grandes, pero pues ahora sí que no hay mafia que no haya caído en México y en el mundo. Entonces, pues desafortunadamente a veces las necedades, la soberbia de alguna persona lo lleva a hacer crímenes realmente atroces. Entonces, pues yo creo que sí es bueno reflexionar en ese sentido, pero también hacerle ver al gobierno mexicano que pues gracias a la corrupción, ¿verdad? Nos tienen en esta situación tan grave, tan crítica.
Entonces la corrupción es bastante grave. Y en cuanto a los carteles, pues son soñadores sanguinarios que sueñan con poseer el territorio nacional que pues desafortunadamente nunca lo han logrado. Lo que sí logran hacer es corromper al Estado, pero nada más. Entonces, otra noticia bastante grave o bastante importante: España aprueba entregar a Emilio Lozoya a México. Esa es una gran noticia. Entonces, esa es una gran noticia, que también Emilio Lozoya está ligado a la mafia rusa, o se dice que fue a lavar dinero a la mafia rusa. Entonces es una gran noticia. Vamos a ver aquí esta nota, está más o menos buena. Dice, no olvide su guayabera, advierte embajador de Estados Unidos a AMLO. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, recomendó al presidente Andrés Manuel que no se olvide su guayabera. A propósito, el embajador de Estados Unidos se manifestó, para no decir se quejó, de que transversan sus palabras, que él nunca dijo que no era bueno invertir en México. Yo la nota que leí decía que Landau decía, no es buen momento. No sé si a eso se refería. Yo leí esa nota, que Landau dice, no es buen momento para invertir en México. Entonces sí hubo ahí una réplica de parte del embajador de Estados Unidos, y casi al día o al día siguiente el presidente también dijo pues que no se metieran ni con su hijo ni con su familia, con su esposa. Entonces eso es algo muy típico de México. A veces el mexicano pues es así, ¿no? Se basa en cosas que no tienen nada que ver, o entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque sí, en México es muy común que, ahora sí que como dicen aquí en México, por eso se hacen los chismes, ¿no? Porque muchas veces sí se distorsiona lo que se dice. Trudeau acepta visitar México, AMLO.
pues parece ser que ahí el primer ministro de Canadá pues no, este, pues se veía un poquito renuente, no quería como que reunirse mucho con, eh, en esta visita con Andrés Manuel, bueno, con el presidente Andrés Manuel y Donald Trump. No sé, a lo mejor lo estaban invitando a reunirse los tres. Pues aquí dice que Trudeau aceptó visitar México. Bueno, multan e inhabilitan a empresa de hijo de Bartlett. ¿Qué más? ¿Qué más? Citan a dos sujetos. Ba, ba, ba. Que precisamente hablando de Colombia, ¿verdad? O de los cárteles de Colombia, dice brazo de el Mencho apodado La Firma, colombiano detrás del atentado de García Harfuch. Según las investigaciones que constan en el expediente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a las que tuvo acceso el reportero Rivera Varela, es jefe de plaza en Vallarta, Jalisco. Sin embargo, ha incrementado su presencia en otros estados. El colombiano apodado La Firma y de todas las confianzas de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, es el autor intelectual del ataque contra el secretario de Seguridad Ciudadana capitalino Omar García Harfuch. Bueno, pues ahí está que pues pues sí, yo creo que el Mencho está utilizando la estrategia colombiana para ganar terreno. Entonces, pues es un dato o una reflexión buena para los policías. De por sí a mí se me hacía un poquito raro que había tantos muertos policías. Entonces ahora caigo que, ahora sé o ahora entiendo que es una estrategia colombiana, del narcotráfico colombiano. Eh, entonces, pues vamos a ver esto.
El Dalai Lama celebra sus 85 aniversario. ¿Qué más? Entonces, vamos a ver otra nota. Fin de semana de horror en Chicago deja 13 muertos. A ver, vamos a ver esa nota. Al menos 13 personas, incluyendo una niña de 7 años, en una fiesta familiar y un joven de 14, fueron asesinados en Chicago durante el fin de semana del 4 de julio, informó la policía. Otras 59 personas sufrieron heridas de bala. En uno de los tiroteos poco antes de la medianoche del sábado, 4 hombres abrieron fuego en dirección a varias personas reunidas sobre la calle en el vecindario de Inglewood, informó el portavoz de la policía Tom Haren. Los hombres murieron en el lugar y otros 2, incluyendo el joven de 14, fallecieron en un hospital, agregó el vocero. Otras 4 personas resultaron heridas, una de las cuales está en el estado crítico y 3 se encuentran estables, declaró Harem. Los 4 atacantes huyeron del lugar y nadie fue arrestado. La niña de 7 años murió de un disparo en la cabeza mientras se encontraba en la acera frente a la casa de la abuela durante una fiesta, con motivo del Día de la Independencia, alrededor de las 7 de la noche en el vecindario de Austin, informó la policía. O sea, fueron varias balaceras en Chicago. El presidente va a viajar mañana, martes, y se va a hacer la prueba, pues yo creo que hoy, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, yo creo que esas son las notas más importantes de los últimos días. Eh, Ayer también quien se supone que hizo el ataque de, de los 26 o 27 muertos de, de ahí de Guanajuato, de los internos de un anexo, parece que fue el Marro, que ya se había atacado previamente otro anexo con 10 muertos.
y también atacan mucho las vulcanizadoras. En esta guerra entre el Marro y el Cártel Jalisco, que el Cártel Jalisco tiene como enemigos al Marro, el Cártel de Santa Rosa, la familia michoacana, el Cártel de Sinaloa. Entonces, pues el Cártel Jalisco, vaya que tiene enemigos, el propio gobierno, claro. Pues a ver cómo le va, pero bueno. El mismo fenómeno pasó con los Zetas. Hace 10 años no se hablaba más que de Zetas. Y pues ahora pues yo creo que es una célula criminal pues ya muy mermada. Sigue operando, sigue haciendo trasiego de drogas hacia la parte suroeste de Estados Unidos, ¿no? Sur, sureste de Estados Unidos, sureste. Pero bueno, pues hace 10 años eran los Zetas los que... Sobre todo es el terror, ¿no? Porque la mafia es la mafia y la mafia pues hace sus cosas, porque hay una demanda, pero yo creo que el terror es una cosa muy diferente a la mafia, ¿no? Ya cuando la mafia acude al terror para imponer su autoridad, porque ya quieren poner una autoridad, pues ya es muy diferente, ¿va? Entonces, el terrorismo, pues sí es diferente a la mafia. Entonces son dos cosas muy diferentes. En este caso, vamos, si lo vemos de esta manera, Nemesio, el Mencho, pues es una persona, se me hace bastante inestable, porque estos ataques los está coordinando un colombiano. Entonces, digo, obviamente el Mencho da su visto bueno a estos ataques, pero por otro lado llaman mucho la atención a su cártel, entonces eso no necesariamente es bueno para el cártel, nunca ha sido bueno, la guerra nunca es buena para los carteles. Entonces, pero bueno, allá él, ¿verdad? Allá él y pues nada, pues ahora sí que eh, pues sí es para reflexionar, ¿no? Que pues no, el Mencho, digamos, no se me hace un buen líder, yo creo que más bien es ¿cómo se puede decir? Pues son personas, es una persona muy, inestable, ¿no? No, como que no tiene mucho poder de decisión. Eh, una persona inestable no es bueno. Eh, que por ejemplo, ¿no? Los chapitos en el Culiacanazo, pues lo mismo, amagaron a familias de militares. Pues supongo que es la nueva generación de de narcotraficantes, ¿no? Que esta nueva generación como de narcotraficantes mexicanos, como que es una generación más terrorista, ¿no? Más violenta, más extremista. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, mucho cuidado con esta situación. Eh, pa, 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 pa.
Vamos a ver, vamos a ver. Em, entonces, pues, eh, estoy tratando de buscar otros. Por cierto, ayer estaba viendo un reportaje, ya como última nota, como último comentario, un reportaje de unos cañones antigranizo ocupados, por ejemplo, para la ensambladora de autos Volkswagen, por algunos agricultores o aguacateros en Michoacán, que es un artefacto que impide o inhibe la caída de granizo o de lluvia. Sí quedé un poquito sorprendido por esto, porque yo no sabía que esto se pudiera hacer, pero sí, es posible. Parecer que el artefacto no está muy bien reglamentado, no está muy bien, eh, um, um, no está muy bien um, normalizado. Entonces, en ese sentido, pues, eh, no se tiene a ciencia cierta si sirve o no sirve, pero pues supuestamente los campesinos, que es a quienes les afecta, no quieren ver ese objeto funcionando. Aparte que pues eh, pues sería una causa más del cambio climático, o una consecuencia más, o afecta pues. Entonces definitivamente no es bueno este aparato. Entonces a mí sí me sorprendió la nota, porque no sabía eso, no sabía que eso se pudiera hacer. Pero la cuestión es que esa situación pues no debería de ser. No sé quién se le ocurre hacer ese tipo de cosas, pero pues sí hay gente que ocupa, o
emplea esos artefactos para su beneficio personal. Entonces, esa es la última nota por el día de hoy. Espero que las reflexiones que hoy se dijeron los haga recapacitar. Espero que esas reflexiones pues los haga pensar, obviamente. Y yo ya conozco perfectamente a los mexicanos. Yo sé que, sobre todo al gobierno, sé que muchas veces no les gusta escuchar ciertas voces. Entonces, el gobierno mexicano, como muchos gobiernos, es un gobierno engreído, pero necio, testarudo. Generalmente así son los gobiernos, es su forma de actuar. Entonces, qué mejor que mandarles un mensaje que para que reflexionen y recapaciten. Yo sé que no les va a gustar el mensajito, pero pues dejen de ser corruptos, porque desafortunadamente, por ejemplo, tenemos los expresidentes mexicanos que gozan de una reputación horrible, y casos más emblemáticos, ¿no? Como por ejemplo el Negro Durazo, que ya hemos leído reportajes acerca del Negro Durazo en mi canal. Desafortunadamente, hay que decirlo, el gobierno mexicano ha sido el maestro para muchos delincuentes. El mismo Mencho, ¿verdad? Nemesio Ceguera, fue un mojado o trabajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Después vino a México y se volvió judicial, y de ahí se volvió sicario y después narcotraficante. Entonces, afortunadamente, hay que decirlo, muchos exmilitares, policías, municipales, ministeriales, se vuelven narcotraficantes en México, debido a que muchas de las ocasiones saben el grado de impunidad que existe en México, y pues obviamente se les hace fácil volverse delincuentes abiertamente. Entonces es algo para reflexionar. Yo creo que el gobierno sí debe de voltear un poquito hacia su pasado y precisamente ver lo que no debe de hacer, porque gracias al gobierno es que estamos en esta situación tan crítica. Entonces, queridos amigos, yo los dejo por el día de hoy. Espero que se cuiden mucho. Espero que estén muy bien, cuidan a sus mascotas, cuidan su medio ambiente, vigilan mucho a sus políticos, a sus magnates, no se olviden de ellos, y bye bye.